teología dirigida al abad Guillermo de San Teodorico de Santerí. Lo hizo frente a la suntuosidad cluniacense, olvidando a veces también un aspecto que era cierto, que es que los cluniacenses buena parte de las rentas que recibían las destinaban a obras de caridad, a obras sociales. Pero en su apasionamiento, San Bernardo lo que quiere sobre todo es conseguir que los cistercienses se aparten de cualquier suntuosidad en el arte, en las imágenes, en las iglesias, en sus monasterios. En el sermón sobre el Cantar de los Cantares, en los sermones sobre el Cantar de los Cantares también da algunas pautas relativas al arte, sobre todo desde un punto de vista más místico. Hay estudios muy notorios, los de Tobin, Hofgaard, George Devine, desde diversas perspectivas acerca del arte cisterciense y la influencia de San Bernardo en el arte. No voy a entrar ahora en ellos y en sus teorías por no alargarnos. No es enemigo de las imágenes, como a veces se ha dicho. Lo que sí reclaman ellas es que se utilicen con moderación, pueden suscitar la devoción del fiel, pero que sean discretas y sencillas para que no distraigan la atención del fiel. Las iglesias y monasterios del Cister, como he señalado, aparte de iniciar esta tendencia al arco ojival o apuntado y a la primera bóveda de cañón apuntada, tienden también con el tiempo a la aparición de las primeras bóvedas de crucería, como pueden ver, por ejemplo, en la nave lateral de Pontigny a la izquierda de la abadía de Pontigny. Y la introducción, como lo ven en el centro, del rosetón para la entrada de luz, en alusión a la rosa mística, a la Santísima Virgen. La luz es fundamental también para los cistercienses, y San Bernardo y los primeros cistercienses exhortan no al uso de vidrieras de colores, sino, como sería un típico luego del gótico clásico, sino a la luz blanca. El monasterio cisterciense pueden ver aquí algunas imágenes de refectorios cistercienses a las capitulares de Poblet, Santa María de Huerta. Y el monasterio cisterciense, siguiendo las pautas de monasterios anteriores, tiene algunas innovaciones. En torno al claustro, por supuesto, se articula todo el conjunto monasterial, todo el conjunto monacal, pero quizá uno de los aspectos más notables es que va a haber una parte dedicada a los monjes de coro, a los padres, y otra a los hermanos legos, a los hermanos conversos, de los que luego hablaremos también en cuanto a sus funciones de cara al trabajo manual. Fundamentalmente eran quienes ellos se encargaban de las labores de sostenimiento económico de la abadía, de los trabajos físicos. Quizá uno de los aspectos que resaltan la capacidad de los cistercienses antiguos para las realizaciones arquitectónicas son algunas relacionadas con el sonido y la acústica en las iglesias. Ellos, y además esto revela también el conocimiento que tenían de técnicas clásicas de origen grecorromano, como es el de las ánforas de Vitruvio, como esta imagen que tienen aquí en la abadía de Locbier. Los estudios que se han realizado en años muy recientes, a partir de los años 90, han reflejado que para dar una mayor prolongación al canto, pero al mismo tiempo evitando también una resonancia excesiva, colocaron lo que se denominan las ánforas de Vitruvio, es decir, eran unas vasijas en puntos estratégicos de la iglesia donde se podía conseguir este efecto. San Bernardo exhortaba a los monjes a cantar con reverencia y gozo, sin escatimar la voz, ni con voz afeminada, nasal y gangosa, apocada o retumbante, sino virilmente, con sonoridad y amor, teniendo en cuenta algo que es típico de toda la tradición monástica, que en el coro los monjes están cantando para Dios y en la presencia de los ángeles, unidos en la alabanza a los celestiales cantores, como conciudadanos de los consagrados y familia de Dios, salmodiad sabiamente, como un manjar para la boca, así de sabroso es el salmo para el corazón. Y vamos a pasar a otro aspecto, que son las influencias cistercienses
en la economía y en toda una serie de avances tecnológicos. Algunos de ellos no son innovaciones cistercienses, pero ellos sí van a ser grandes difusores de algunos de estos avances. Jean Gimpel, un medievalista del siglo XX, publicó una obra ya hace bastantes años, en los años 70, con traducción al español, que es La Revolución Industrial de la Edad Media, resaltando los avances tecnológicos que habían existido realmente en esta época que normalmente ha sido tan denostada como es la Edad Media. Se consideraba que era una época de atraso científico, de atraso cultural, de atraso tecnológico, y destaca cómo a partir del año 1000 se produce una serie de innovaciones muy importantes que van a mover todo el aspecto demográfico a partir de una renovación económica tanto en la agricultura como del desarrollo del comercio en las ciudades y lo que es la renovación de la vida urbana. Quizá el primer aspecto que llama la atención es la relación de los cistercienses con el agua. Existió una relación estrecha. Las abadías se situaban normalmente o siempre buscando valles que estuvieran bien regados, y el agua va a tener tanto un elemento espiritual como un elemento, por supuesto, de aprovechamiento material. Existe una cita antigua que habla de los gustos de los grandes fundadores medievales por unos emplazamientos determinados. Bernardus Valles, a Bernardo le asignan los valles, él busca los valles, amaba los valles. Bernardus Valles, coles o montes, Benedictus amabat, Opida, o vicos, Franciscus, Magnas urbes, o civitates Dominicus. Bernardo amaba los valles, San Benito, los montes o los montículos, San Francisco, los Opida, las ciudades fortificadas, las ciudades medias, y Santo Domingo, las grandes ciudades. El agua era llevada desde los ríos y los manantiales y a todas las dependencias económicas del mismo, a las granjas, etc. Se canalizaba, se iba llevando por las laderas, siguiendo sistemas antiguos de los romanos, con auténticos acueductos, y quizá uno de los casos que más llama la atención es el de la abadía de Obasin. En este sentido, el llamado Canal de los Monjes, que tienen a la izquierda, una abadía, un monasterio que se había incorporado a la orden, existente ya de antes. Los monjes, para no desaprovechar todas las instalaciones que ya existían y no tener que desplazar a toda la comunidad, lo que hicieron fue traer el agua de un torrente que había a 1700 metros del monasterio, abriendo un inmenso canal que se denominó el Canal de los Monjes. Solían tratar de situar las abadías cerca de los ríos, junto a los ríos, pero evitando también las crecidas de los ríos que pudieran crear avalanchas que causaran destrucciones en momentos de inundación. Para ello se colocaban en terrazas junto a los ríos o realizaban, como en el caso que ven a la izquierda en la abadía de Beaubuisson, presas de contención, o en otras ocasiones al revés, también establecían estanques para poder retener el agua en épocas de escasez de agua. Hay un pasaje que es una preciosidad sobre la presencia del agua en Claraval, escrito por uno de los primitivos cistercienses de esta abadía. Y dice así, se lo voy a resumir un poco: un brazo de río que atraviesa los numerosos talleres de la abadía recibe bendiciones en todas partes por lo útil que resulta. El río empieza por lanzarse con ímpetu en el molino, donde se afana mucho y se remueve, tanto para triturar el trigo bajo el peso de las muelas, como para agitar la criba hasta separar la harina del salvado. Y ya llega al edificio inmediato, donde llena la caldera y se entrega al fuego, que lo hace hervir para preparar la cerveza de los monjes cuando las vendimias han sido malas. El río no se da por satisfecho. Los batanes colocados cerca del molino lo llaman a su vez. Estaba preparando el alimento de los monjes, pero ahora piensa en vestirlos. No se niega a nada de cuanto se le pide, y levanta o baja alternativamente esos martillos pesados, esos mazos, esos pies de madera, ahorrando así a los hermanos grandes fatigas. ¿Cuántos caballos se extenuarían y cuántos hombres agotarían la fuerza de sus brazos en los trabajos que hace por nosotros el río generoso, al que debemos nuestra ropa y nuestro alimento? Cuando ha hecho girar con un movimiento acelerado tantas ruedas veloces, sale echando espuma. Se diría que está exhausto. Al salir entra en la curtiduría, donde prepara el cuero necesario para el calzado de los hermanos.
Después se divide en una gran cantidad de pequeños brazos para visitar los diferentes servicios, buscando por todas partes diligentemente a cuantos precisan de su asistencia, no privándoles jamás de su ayuda, ya se trate de cocer, talzar, moler, regar, lavar o triturar. Finalmente completa su obra llevándose las inmundicias y dejándolo todo limpio. Es decir, presenta al río como un ser vivo que está ayudando a los monjes y haciendo posible la vida en el monasterio. Los monjes cistercienses condujeron, como se ha podido comprobar en las excavaciones que se han hecho en muchos de ellos, habitados hoy día o sin habitar, condujeron mediante todo un sistema de canalizaciones, muchas veces de inspiración romana, tuberías de piedra, el agua a las cocinas, a la fuente del claustro y, por su parte, también por vía subterránea, extraían todo mediante un sistema de cloacas que muchas veces no deja de llamar la atención. Por supuesto, utilizaban el agua de los ríos, represándola para establecer pesquerías. Hay que tener en cuenta la abstinencia perpetua de carnes, salvo de carne de cuadrúpedo, que ellos observan estrictamente, que establecía la regla de San Benito, y lo tienen que suplir, entre otros aspectos, con la pesca. Pues represan los ríos para pesquerías o en todos los monasterios, sino también se establecen viveros con un maestro de los peces encargado de ellos. Algunos de los casos más destacados son quizá el de la abadía de Valsassen, en el Alto Palatinado, que llegó a tener cerca de 200 viveros. Y por supuesto, y nos hemos referido a ellos, todo el conjunto de los molinos. Los molinos de agua y de viento, con las innovaciones tecnológicas que aportan, fueron muy difundidos por los monjes cistercienses, mejorando la agricultura y la vida en el campo. Con esto pudieron sustituir también buena parte del trabajo físico que se llevaba por el trabajo de estos molinos y evitaban ser dependientes de los molinos de los señores feudales. Tuvieron tanto molinos harineros, las que en la Castilla medieval se denominan aceñas, tuvieron batanes, molinos de paños y textiles, los molinos también, que en Castilla también se conocían como martinetes, los molinos siderúrgicos, metalúrgicos. Quizá uno de los mejor conocidos es el de la fragua de Fontenay, donde con un salto de agua de 2,60 metros se movía todo el sistema que hacía posible el funcionamiento de esta fragua para el metal. Las almazaras aceiteras y en algunos monasterios la molienda desde luego se convirtió en la actividad principal. Poblet llegó a tener todos los molinos del Alto Francolí. También en ocasiones esto traía tensiones con la población campesina. El trabajo fue encomendado desde un primer momento fundamentalmente a los hermanos legos o conversos, existentes también en otras órdenes, de un modo muy importante, como por ejemplo en la Cartuja. La orden cisterciense nació en un momento de plena renovación y mejora de la economía. Y en gran medida lo protagonizaron y lo impulsaron gracias a los hermanos conversos. Ellos estaban estimulados por la vocación a trabajar. Resultaban obedientes, organizados, y una perfecta planificación del trabajo hizo que las granjas cistercienses fueran totalmente exitosas en la época. Estaban al frente de un encargado, el granjero, y por encima de él estaba también el cillerero, el mayordomo del monasterio, y el maestro de conversos, que se encargaba sobre todo de su dirección espiritual.